Venganza con Karen. Prepara tu caja, abuelo. El gerente de 25 años se rió, el sonido rebotando contra las paredes de cristal de la sala de conferencias como una bala de goma. No lo dijo con malicia, lo cual casi lo hacía peor. Lo dijo con la arrogancia casual y despreocupada de alguien que nunca ha tenido que cuadrar un balance en una recesión. Llevaba un traje demasiado azul, zapatos demasiado marrones y una sonrisa que costaba más que mi primer coche. Su nombre era Brent, era el nuevo vicepresidente de Revitalización Estratégica, un título que no significaba absolutamente nada pero que costaba a la empresa 6 cifras al año. Me senté allí, con las manos cruzadas sobre la mesa de caoba, una mesa que pedía ya por 1998, y simplemente lo miré. No parpadeé, no lloré. No rogué. Mi ritmo cardíaco ni siquiera se aceleró. Después de 25 años en operaciones, aprendes que el pánico es solo una logística deficiente. Antes de contarte cómo desmantelé sistemáticamente la existencia entera de este hombre, hazme un favor y dale a ese botón de suscripción y un upvote a esta publicación. Alimenta al algoritmo y, aclara garganta francamente, necesitaré testigos para la carnicería que estoy a punto de describir. Gracias. Ahora, volviendo a Brent, que estaba tocando un lápiz óptico contra una iPad cuya orden de compra probablemente aprobé yo. Mira, Ruth, suspiró, recostándose en una silla ergonómica diseñada para soportar una columna vertebral que él claramente no tenía. No es nada personal, realmente. Simplemente estamos pivotando. La empresa necesita ser ágil. Necesitamos ser mobile first. Necesitamos sangre fresca para interactuar con el demographic Gen Z. Tu estilo operativo es, bueno, es vintage. Y vintage mola para los vaqueros, pero no para la logística. Miró a su alrededor buscando validación. Los dos becarios, apenas salidos de la universidad, miraban al suelo. La representante de recursos humanos, una mujer llamada Sheila, a quien ayudé en un divorcio complicado hace 3 años, no se atrevía a mirarme a los ojos. Estaba tomando notas de forma agresiva en una página en blanco. El silencio se estiró, fino y quebradizo. Así que Brent continuó, aplaudiendo, hemos preparado un paquete de indemnización. Estándar de la industria. 2 semanas de sueldo por cada año de servicio. Con un tope de 6 meses. Necesitaremos tu tarjeta de identificación, tu portátil y tus llaves antes de las 5 p.m. Y Ruth, asegúrate de borrar los archivos personales del disco duro, no queremos que las fotos de tu gato ensucien el servidor. Se rió. Los becarios soltaron una risa débil y nerviosa. Estaban aterrorizados. Deberían estarlo. Me levanté lentamente. Mis rodillas crujieron. Un sonido que pareció resonar como un disparo en la sala silenciosa. Me alisé la falda por delante. Caminé hacia la ventana, de suelo a techo, con vistas al extenso parque empresarial. El sol golpeaba con fuerza el pavimento, horneando el asfalto. Miré al aparcamiento de empleados, luego al césped cuidado, luego a la piedra angular del propio edificio. Entendido, dije. Mi voz era firme. Sin temblores, sin furia. Brent parecía decepcionado. Quería un espectáculo. Quería a la anciana llorosa suplicando por su pensión. Quería sentirse poderoso negando la misericordia. Mi calma le estaba robando su clímax. Genial, dijo, poniéndose de pie y mirando su Apple Watch. Tengo un almuerzo con los consultores de marca. Sheila te acompañará. Regresé a mi escritorio. Era una isla de cordura en un mar de caos de concepto abierto. Tenía un helecho más viejo que Brent. Tenía una grapadora que pesaba 3 libras y estaba hecha de metal de verdad. Tenía una foto enmarcada de mi difunto marido Todd. Cogí la caja que RRHH amablemente me había proporcionado, una cosa endeble de cartón que no podría contener 25 años de recuerdos. Empecé a empacar, no todo, solo lo esencial, el helecho, la grapadora, la foto, un Rolex específico que guardaba sin conexión, lleno de los números de teléfono móviles personales de cada proveedor, concejal y inspector de zonificación en el área de 3 condados. La oficina zumbaba a mi alrededor. La lástima mezclada con alivio de que no fuera a ellos. ¿Oíste? Ruth finalmente fue despedida. Era un fósil. Oí que solía imprimir correos electrónicos, les dejé susurrar. Les dejé que la humillación me bañara. Fría y viscosa. Era necesario. Era el combustible. Verás, cuando has estado en un lugar durante un cuarto de siglo, te vuelves invisible. Te conviertes en parte del mobiliario. Y la gente dice cosas delante del mobiliario que no diría delante de una persona, hacen cosas delante del mobiliario que no deberían hacer. Sheila revoloteaba junto a la pared de mi cubículo, aferrando una carpeta.
Ruth, lo siento muchísimo, sabes que esto no fue mi decisión. Brent tiene el oído de la junta, quieren una imagen más joven. Está bien, Sheila, dije, dejando caer una pelota antiestrés en la caja. Realmente, es hora de un cambio. Lo estás tomando muy bien, dijo ella, sonando aliviada. Yo no soy la mayoría de la gente, dije. Cogí mi caja. No pesaba mucho. Caminé hacia los ascensores. Pasé por la sala de descanso donde la cafetera estaba rota de nuevo, una máquina que yo solía arreglar porque mantenimiento era lento. Pasé por la sala de servidores donde los refrigeradores zumbaban, unidades cuyo contrato de servicio había negociado yo. Pasé por la nueva oficina de Brent, con paredes de cristal. Estaba riendo por teléfono, con los pies sobre el escritorio. Me vio pasar. Me dio un pequeño saludo, un gesto burdo de respeto que era completamente irrespetuoso. Disfruta de tu jubilación, Ruthie, gritó a través de la puerta abierta. No me detuve. No me di la vuelta, simplemente seguí caminando. El viaje en ascensor hacia abajo fue silencioso. El vestíbulo era fresco y estéril. El guardia de seguridad, Mike, parecía confundido. ¿Te vas temprano, señorita Ruth? Algo así, Mike, dije. Cuídate. Empujé las puertas giratorias y salí al calor. Caminé hacia mi Toyota Camry de 2018, coloqué la caja en el asiento del pasajero y me senté al volante. No arranqué el coche inmediatamente. Simplemente me senté allí mirando el edificio. Era un edificio hermoso. 4 pisos de cristal y acero relucientes. Ubicación privilegiada. Buen acceso a la autopista. Recordaba cuando lo construyeron. Recordaba el olor del hormigón mojado. Recordaba las discusiones sobre los permisos de zonificación. Brent pensó que solo había despedido a un gerente de operaciones. Pensó que solo había recortado algo de grasa de la nómina. Pensó que ahora era el capitán del barco. No sabía que yo no era solo la tripulación. Marqué un número que no había llamado en años, pero que estaba guardado en mis favoritos. Lawson and Associates, respondió una voz. Hola, David, dije. Soy Ruth. Ruth, Dios mío, no he oído hablar de ti desde la renovación del contrato de arrendamiento en el 05. ¿Está todo bien? ¿Cómo va el trabajo? Miré hacia el cuarto piso, donde Brent probablemente estaba chocando los 5 con los consultores de marca. Estoy jubilada desde hace 10 minutos, David, dije involuntariamente. Siento oír eso, dijo el abogado, bajando la voz. ¿Tienes intenciones de presentar una demanda por discriminación por edad? Podemos presentarla por la mañana. No, dije, una pequeña y fría sonrisa tocando mis labios por primera vez en ese día. No hay demandas. Eso es demasiado lento. Quiero hablar sobre el terreno, David. Específicamente, el contrato de arrendamiento de la sede. ¿El arrendamiento? David sonó confundido. ¿Y bien? Quiero que saques el expediente de Etalgardi Holdings LLC, dije. Quiero que mires la cláusula 11b sobre modificaciones estructurales y cumplimiento de códigos. Y luego, David, quiero que inicies la fase 1. Hubo una pausa en la línea, luego el sonido de papeles barajándose. Ruth, dijo David, su voz cambiando de compasiva a aguda. ¿Estás segura? Si activamos esa cláusula, será un desastre. Observé cómo una paloma aterrizaba en el capó de mi coche. Me miró, con la cabeza ladeada. Brent quiere una revolución, susurré. Quiere agitar las cosas. Creo que deberíamos ayudarle. Arranqué el coche. El aire acondicionado se encendió, lanzando aire fresco a mi cara. Hazlo, dije, y colgué. Pasé por el cartel de la entrada, un monolito elegante y moderno que el año pasado le había costado a la empresa $20.000 para renovar la marca. Solía ser de piedra, ahora era de aluminio cepillado. Se veía barato. Se veía como algo que se abollaría si lo mirabas mal, al igual que la nueva dirección. Mientras me incorporaba a la autopista, mi mente se remontó 20 años atrás. Era 2001, la burbuja de las .com acababa de estallar con la violencia de una supernova. Las empresas se estaban desmoronando de la noche a la mañana. Pets.com estaba muerta. El mercado bursátil se desangraba en la calle. Nuestra empresa, entonces una modesta y ágil empresa de logística fundada por 2 hermanos, Frank y Jerry, estaba contra las cuerdas. Tenían poco efectivo, estaban en pánico y miraban a la boca del cañón de la bancarrota. Necesitaban liquidez. La necesitaban ayer. Lo estaban vendiendo todo, camiones, patentes, mobiliario de oficina. Y estaban a punto de vender el terreno donde se asentaba la sede a un promotor depredador que planeaba demolerlo para un centro comercial.
Yo era la office manager en ese entonces. Era joven, avispada y acababa de heredar una suma considerable pero discreta de dinero de mi abuela, una mujer que no confiaba en los bancos y enterraba lingotes de oro en su sótano. Vi el valor del terreno, situado en una importante unión de fibra óptica y con acceso dedicado a la autopista. Era una mina de oro disfrazada de terreno baldío. Fui a través de un abogado, escondida detrás de una shell company que llamé Etalgard Holdings, nombre en honor a una reina feroz que había leído en un libro de historia. Ofrecí comprar el terreno en efectivo, un poco por encima del valor de mercado, y alquilárselo de vuelta en un contrato de arrendamiento triple neto de 99 años. Frank y Jerry estaban tan desesperados que ni siquiera preguntaron quién estaba detrás de la LLC. Simplemente vieron el cheque. Firmaron los papeles, se chocaron las manos y salvaron la empresa. Yo salvé la empresa. Durante 20 años, la empresa pagó alquiler a Etalgard Holdings. Los cheques iban a un apartado de correos, luego a mi abogado, luego a un fideicomiso. Nunca toqué el dinero. Lo reinvertí. Compré más terrenos, compuse los intereses. Para todos en la oficina, yo era solo Ruth de operaciones que hacía una buena ensalada de patatas para las comidas de potluck. Para el registrador del condado, Etalgard Holdings era una entidad sin rostro que pagaba sus impuestos sobre la propiedad con antelación. Frank y Jerry se jubilaron hace 5 años. Vendieron sus acciones a una firma de capital privado. Esa firma instaló una junta directiva que se preocupaba más por las proyecciones trimestrales que por la estabilidad a largo plazo. Y esa junta contrató a Brent. Nadie del nuevo régimen se había molestado en leer el contrato de arrendamiento original. ¿Por qué lo harían? Era un contrato heredado. Estaba en piloto automático. Era una línea en una hoja de cálculo que nadie cuestionaba. Gran error. Llegué a mi entrada. Mi casa era modesta, una casa de ladrillo con un jardín bien cuidado. No vivía como una baronesa terrateniente secreta. Vivía como una mujer que disfrutaba del silencio. Llevé la caja adentro y la puse sobre la mesa de la cocina. El silencio de la casa solía reconfortarme. Hoy se sentía cargado, eléctrico. Me preparé una taza de té Earl Grey. No usé una bolsita. Usé hojas sueltas. Esperé a que el hervidor silbara. El ritual me centró. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sheila. Ya se está mudando a tu oficina. Está midiendo las paredes para un vision board. Lo siento muchísimo, Ruth. Tomé un sorbo de té. Un vision board, por supuesto. Caminé a mi oficina en casa, que parecía más un centro de mando que un estudio. 2 monitores, una trituradora y un archivador que se cerraba con llave física. Desbloqueé el cajón inferior y saqué una gruesa carpeta encuadernada en cuero, el contrato de arrendamiento original. El papel era pesado, de alta calidad. Olía a tóner viejo y a Victoria. Pasé las páginas, escaneando las legalidades que había ayudado a redactar hace 2 décadas. Cláusula 4, escalada de alquiler estándar. Cláusula 8, responsabilidades de mantenimiento. Triple neto significaba que ellos pagaban por todo. Cláusula 11, integridad estructural y alteraciones. Aquí estaba mi arma. El inquilino no realizará ninguna alteración estructural, adición o mejora en las instalaciones, incluidas, entre otras, la eliminación de muros de carga, la modificación de redes eléctricas o los cambios en la infraestructura de ventilación sin el consentimiento expreso y por escrito del arrendador. La falta de obtención de dicho consentimiento constituye un incumplimiento material de este contrato de arrendamiento. Tras dicho incumplimiento, el arrendador se reserva el derecho de rescindir el contrato de arrendamiento, con un aviso de 30 días y exigir o demandar la restauración inmediata de las instalaciones a su condición original a expensas exclusivas del inquilino. Sabía con certeza que Brent planeaba una remodelación. Lo había estado presumiendo durante semanas. Quería una colmena creativa de concepto abierto, quería derribar las paredes entre el departamento de ingeniería y la planta de ventas para facilitar la sinergia. Inicié sesión en mi ordenador. Todavía tenía acceso a las cámaras de seguridad del edificio en mi teléfono. Después de todo, había configurado el sistema y conocía el nombre de usuario de administrador backdoor que nunca cambió porque tenía poca financiación y estaba sobrecargado de trabajo. Abrí la transmisión de la 4ª planta. Allí estaba. Brent estaba de pie en medio de la bahía de ingeniería con un contratista. Estaba señalando una pared de carga. Hice zoom, el contratista parecía escéptico. Negaba con la cabeza. Brent agitaba los brazos, haciendo eso que él hace imitando una explosión con las manos para significar innovación alucinante. Casi podía oírle decir, solo hazlo. No seas un obstáculo. Tomé una captura de pantalla. Luego abrí los registros de permisos del condado. Busqué la dirección. Oh,
Permisos activos. Brent no solo era arrogante. Era ilegal. Estaba eludiendo el proceso de permisos de la ciudad porque los permisos llevaban tiempo y Brent quería que su colmena creativa estuviera lista para la Investor Showcase del Q3. Me recosté en mi silla, el cuero crujiendo suavemente. El té estaba caliente en mis manos. La furia que había sentido en la sala de conferencias se había ido. Había sido reemplazada por un enfoque frío y cristalino. Se trataba de educación. Iba a enseñarle a Brent una lección sobre debida diligencia. Cogí el teléfono y volví a llamar a David. Ruth, la fase 1 está en marcha, dije, mirando la pantalla donde Brent ahora pateaba literalmente el panel de yeso para demostrar lo débil que era. Y David, prepara los papeles de desalojo, pero aún no los presentes. Quiero dejarle gastar algo de su presupuesto primero. Eres aterradora, ¿lo sabes?, dijo David. Solo estoy pivotando, dije. Estoy cambiando. 2 días después, estaba en mi jardín podando las hortensias. Era una especie de violencia terapéutica. Snip peso muerto fuera. Snip espacio para nuevo crecimiento. Tenía mi iPad apoyado en la mesa del patio. Había hackeado, disculpa, accedido con credenciales heredadas, al enlace de Zoom de toda la empresa para la reunión general. En la pantalla, Brent caminaba de un lado a otro en un escenario que se había erigido en el atrio principal. Llevaba un micrófono de diadema, pareciendo un rechazado de TED Talk. Detrás de él, una enorme pantalla de proyección mostraba una diapositiva que simplemente decía, disrupción en negrita y fuente sans serif. No somos solo una empresa de logística, gritó Brent, su voz quebrándose ligeramente. Somos un movimiento. En realidad, hizo una pausa para hacer comillas al aire. Construyó esta empresa sobre hojas de cálculo y rastros de papel. Construyeron silos. Construyeron muros, literalmente. ¿Y qué hacemos con los muros? Sostuvo el micrófono hacia la audiencia. Los empleados reunidos en el atrio murmuraron algo incomprensible, parecían cansados. La iluminación del atrio era dura, y noté que el aire acondicionado estaba apagado. Probablemente una medida de ahorro de costos que Brent implementó para optimizar los gastos generales. Los derribamos, gritó Brent, respondiendo a su propia pregunta. La diapositiva detrás del cambio. Era una representación del nuevo diseño de la oficina. Parecía un jardín de infancia para adultos, con puffs, mesas de fútbol y un espacio abierto masivo donde solían estar las columnas estructurales. Dejé de podar. Me incliné, entrecerrando los ojos en la pantalla. La representación mostraba la eliminación de 2 columnas de soporte principales en el ala este, el ala que sostenía los pesados racks de servidores en el piso de arriba. Mi estómago dio un vuelco, no por miedo a mi trabajo que se había ido, sino por miedo por mi edificio. Si cortaba esas columnas, el segundo piso se hundiría. Los racks de servidores se deslizarían. La integridad estructural de toda la fachada este se vería comprometida. El edificio no colapsaría inmediatamente, pero sería inhabitable en cuestión de meses. Iba a destruir un activo de $40 millones porque quería un flujo colaborativo. Vi cómo señalaba la representación. La construcción comienza el lunes. Haremos un ejercicio de team building de día de demolición. Todos reciben un mazo. La multitud vitoreó débilmente. La diversión obligatoria es la peor clase de tortura. Cogí mi teléfono. David, dije tan pronto como respondió. No podemos esperar a que gaste el presupuesto. ¿Qué?, preguntó David. ¿Cómo lo sabes? Está transmitiendo en vivo su intención de cometer negligencia grave, dije secamente. Está repartiendo mazos al departamento de contabilidad, David. Va a hacer que el becario de nóminas le dé golpes a una columna de carga. Jesús, respiró David. Está bien. ¿Quieres una orden judicial? No, dije. Una orden judicial es una bofetada en la muñeca. Luchará contra ella. La presentará como interferencia del legado. Quiero activar el incumplimiento inmediatamente, pero quiero que duela. Miré de nuevo la pantalla. Brent estaba ahora haciendo una caída de confianza desde el escenario a los brazos del aterrorizado director de TI. Prepara el aviso de desalojo, dije. Pero primero, voy a hacer una llamada a la ciudad. Si van a empezar la demolición el lunes, necesitan permisos. Sé con certeza que la oficina de permisos no ha visto una solicitud para esa dirección en 10 años. Ruth, advirtió David. Si llamas al inspector de códigos, cerrarán el edificio. El negocio se paralizará. Perderán millones en tiempo de inactividad operativo. Mire mi hortensias. Se ven hermosas, ordenadas, bien mantenidas.
Deberían haberlo pensado antes de despedir a la persona que mantenía los permisos, dije. Justo punto, dijo David. Redactaré la carta. ¿Cuándo quieres que se entregue? El lunes por la mañana, dije. Justo cuando el primer mazo golpeé la pared. Colgué. En la pantalla, Brent mostraba ahora una diapositiva de una NAPPod. Cerré la tapa del iPad. La pantalla se puso negra. Volví a mi poda. La decisión estaba tomada. Ya no se trataba solo de vengarse de Brent. Se trataba de gestión. Yo era dueña de ese terreno. Yo era dueña de ese acero y hormigón. Era mi responsabilidad protegerlo de los idiotas. Si proteger mi propiedad significaba quemar la empresa que la alquilaba, bueno, ese es simplemente el costo de hacer negocios. Pasé el resto del fin de semana preparándome. No bebí. No dormí mucho. Organicé mis archivos. Imprimí los correos electrónicos que había guardado, aquellos en los que había advertido a la gerencia anterior sobre la fragilidad del ala este. Imprimí los planos arquitectónicos que tenía en mi caja fuerte. Estaba construyendo un dossier, no para una demanda, sino para una ejecución. El domingo por la noche, me senté en mi porche. El aire estaba cargado de humedad, podía oír el zumbido distante de la autopista. En algún lugar de esa carretera, mi edificio se erguía en la oscuridad, esperando el asalto. Tomé un sorbo de té helado. Aguanta, vieja, susurré al edificio que no podía ver. Mamá viene. El lunes por la mañana llegó con un cielo del color de una ciruela magullada, la lluvia amenazaba, colgando baja y pesada. Era perfecto. No fui a la oficina. Obviamente, fui a la oficina del registrador del condado. La oficina del registrador es un lugar donde la esperanza muere, enterrada bajo luces fluorescentes y el olor a limpiador de alfombras industrial. Pero para mí, era una biblioteca de secretos. Entré a las 8:05 a.m. La cajera, una mujer llamada Barb, que había estado allí desde la administración Reagan, me miró por encima de sus gafas. Ruth, entrecerró los ojos. Pensé que trabajabas en la corporación. No te he visto por aquí desde la disputa de zonificación del 12. Ahora soy autónoma, Barb, dije, deslizando una caja de donuts por el mostrador. Maple Bars, tus favoritas. Los ojos de Barb se suavizaron. El soborno y el gobierno local no son en efectivo. Son pasteles y cortesía. ¿Qué necesitas, cariño? Necesito sacar el expediente de 400 Innovation Drive, dije. Y necesito ver si se presentaron solicitudes de exención de emergencia durante el fin de semana. Barb tecleó en su teclado. El sonido era rítmicamente tranquilizador. Clac, clac, enter. No, dijo, levantando la tapa de la caja de donuts. El último permiso registrado es para cambio de señalización hace 3 meses. ¿Por qué? ¿Oíste construcción? Oí rumores, dije. Ruidosos. Bueno, si están martillando, son ilegales, dijo Barb, dando un mordisco a un maple bar. ¿Quieres que lo marque para el inspector? Todavía no, dije. Necesito una copia certificada de la escritura original y el acuerdo de servidumbre para las líneas de fibra. Barb los imprimió. El sello copia certificada sonó con finalidad sobre el papel. Cogí los documentos y me senté en un banco de madera en el pasillo. Los revisé. Todo estaba en orden. Mi LLC, Etalgard Holdings, era la propietaria indiscutible. La servidumbre era estricta. No interferencia con la infraestructura subterránea. Si Brent derribaba ese muro del ala este, no solo arriesgaría el tejado. Probablemente cortaría los cables de tierra de la pila principal del servidor, que pasaba por el pilar que él llamaba feo. Consulté la hora. 9:30 a.m. En la oficina, la fiesta del día de demolición estaría comenzando. Abrí mi teléfono y volví a revisar la transmisión de seguridad. Era un caos. Brent había comprado incluso cascos de obra a juego con el logo de la empresa. Había globos. Había un DJ en un rincón pinchando EDM a las 9 a.m. Los empleados parecían miserables, sosteniendo mazos como si fueran objetos extraños. Brent gritaba por encima de la música. Muy bien, equipo. Estamos rompiendo barreras. Aplastando el status quo. ¿Quién quiere el primer golpe? Un chico joven de ventas, Chad, creo, dio un paso al frente. Parecía ansioso por impresionar. Cambié de aplicación. Abrí mi correo electrónico. Había redactado un mensaje a la División de Control de Códigos de la ciudad. Asunto, urgente, demolición estructural no permitida, peligro para la seguridad de la vida, 400 Innovation Drive.
Adjunté la escritura certificada que demostraba que era la propietaria y que no había concedido permiso. Adjunté los planos, destacando la tubería de gas que corría a 6 pulgadas detrás del panel de yeso que estaban a punto de golpear. Dudé por una fracción de segundo. Esto no era solo una broma. Esto era traer el trueno. La gente sería enviada a casa. Se impondrían multas. Las acciones de la empresa podrían caer. Luego vi a Brent en la pantalla. Se estaba haciendo un selfie con el mazo. Le di a enviar. Le envié un mensaje a David. El águila ha aterrizado. Entrega los papeles. Salí de la oficina del registrador y entré en el llovizna. Me sentí ligera. Conduje a una cafetería al otro lado de la calle del edificio de oficinas. Era un lugar hipster con pullovers caros, pero tenía una vista perfecta de la entrada principal. Pedí un té, me senté junto a la ventana y esperé. A las 10:15 a.m. llegó el primer vehículo. No era la policía. Era un Tesla blanco con el sello de la ciudad en la puerta. Un hombre con un chaleco de alta visibilidad y un casco de obra salió. Llevaba un portapapeles como un arma. Verás, lo bueno de moverse rápido y romper cosas es que, eventualmente, aparecen las personas cuyo trabajo es evitar que las cosas se rompan, y a ellas no les importa tu metodología ágil. Les importa el Código Internacional de Construcción. Vi cómo el inspector de códigos y el jefe de bomberos subían las puertas automáticas. El guardia de seguridad, Mike, los detuvo. Pude verle gesticular. El inspector le mostró su placa. Mike se apartó rápidamente. Desaparecieron adentro. Revisé la transmisión de la cámara en mi teléfono. Brent estaba a mitad de un golpe. Se estaba preparando para romper un agujero en el panel de yeso. La música retumbaba. De repente, las puertas dobles de la suite de oficina se abrieron de golpe. El jefe de bomberos entró marchando, pareciendo una tormenta envuelta en un uniforme. No gritó. No lo necesitaba. Simplemente caminó hasta la cabina del DJ y desenchufó el cable. El silencio era ensordecedor. Brent se congeló, con el mazo en el aire. Se giró molesto. Oye, estamos en medio de un cambio de vibra aquí. El jefe de bomberos se acercó a él, miró el mazo, luego la pared, luego a Brent. No pude oír el diálogo, pero vi el lenguaje corporal. El jefe de bomberos señaló el mazo, le dijo que lo bajara y él dudó. El jefe de bomberos se acercó más. Luego, el inspector de códigos dio un paso adelante, desplegando un juego de planos. Señaló la pared que Brent estaba a punto de golpear. Señaló el techo. Señaló la salida. Brent agitaba las manos, haciendo de nuevo el gesto de explosión. Estaba discutiendo. Mal movimiento, Brent. Nunca discutas con un hombre que puede condenar tu edificio con una pegatina. El inspector sacó una libreta de papel rojo. Empezó a escribir. Sonreí, soplando el vapor de mi té. La fase 1 estaba completa. La disrupción había llegado. Mientras el jefe de bomberos estaba regañando a Brent delante de todo el personal, yo no solo estaba mirando, estaba curando. Vi a los becarios filmando. Por supuesto que lo estaban. Estaban filmando el día de demolición para sus historias. Ahora, estaban filmando el rostizado del jefe de bomberos porque era objetivamente más divertido. Uno de los vídeos llegó a TikTok en 10 minutos. Era de la cuenta de un diseñador junior. Título: Bobby. Tu jefe intenta derribar un muro de carga y aparecen los federales. Seki. 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 Lo vi. Lo descargué y luego lo reenvié a la junta directiva usando una cuenta anónima de ProtonMail. Asunto: evaluación de riesgos, responsabilidad de marca, 400 Innovation Drive. Cuerpo: caballeros, parece que la revitalización estratégica está encontrando fricción regulatoria. Por favor, vean los medios adjuntos. También se les informa que el arrendatario ha sido notificado del incumplimiento material en relación con modificaciones estructurales no permitidas. Me recosté en mi silla del café y observé cómo continuaba la caída física. El jefe de bomberos estaba pegando un cartel naranja brillante en la puerta principal de la suite. Orden de cese de trabajo. Los empleados salían, con aspecto confundido, algunos reían, otros parecían preocupados. Los estaban enviando a casa. La colmena creativa era ahora una escena del crimen de estupidez. Brent estaba en el vestíbulo gritando por teléfono.
Parecía frenético. Tenía el pelo revuelto. La vibra relajada se había ido. Mi teléfono sonó. Era mi abogado, David. Ruth, ¿viste el correo electrónico?, preguntó, sonando sin aliento. ¿Cuál?, pregunté inocentemente. La junta está en pánico. El CEO acaba de llamarme. Quiere saber quién es Etalgard Holdings. Dile que el arrendador no está disponible, dije. Dile que el arrendador está revisando sus opciones con respecto a la terminación inmediata del contrato de arrendamiento por negligencia grave. Ruth, están ofreciendo pagar una multa. Están ofreciendo reparar el muro. No se trata del muro, dije. Diles que Etalgard Holdings está invocando el periodo de subsanación de 30 días, pero dado que el incumplimiento implica negligencia criminal, intentar la demolición sin permiso, consideramos el contrato anulable a nuestra discreción. ¿Quieres desalojarlos? Realmente quiero que suden, dije. Quiero que el CEO venga aquí. Quiero que vea la pegatina naranja en la puerta. Y luego quiero una reunión con Etalgard. No, dije, conmigo. Solo organízalo. Dile que el arrendador ha designado un proxy local para manejar las negociaciones. Dile que el proxy es un ex experto en operaciones que conoce el edificio íntimamente. Ruth. David hizo una pausa. Estás disfrutando demasiado de esto. Solo estoy pivotando, David, estoy siendo una disruptora. Colgué. Al otro lado de la calle, un Mercedes negro se detuvo en el bordillo. Era el CEO, Richard. Me di cuenta de que llamé a David antes. David es el abogado. Richard es el CEO. Mi error. Olvido. O tal vez simplemente no me importa lo suficiente como para recordar su nombre. Richard salió. Era un hombre de cabello plateado que parecía oler a whisky y cuotas de campos de golf. Miró la pegatina naranja en la puerta. Miró a los empleados merodeando por el aparcamiento. Parecía furioso. Brent salió corriendo a su encuentro. Vi la interacción. Brent intentó explicar usando las manos. Richard no escuchó, simplemente señaló con un dedo el pecho de Brent, un dedo que apuntaba duramente. Brent se encogió. Parecía un globo desinflado. Tomé una foto. Este fue el giro. El momento en que la dinámica de poder cambió. Brent ya no era el chico de oro. Era un pasivo. Y Richard se dio cuenta de que no era el amo de su dominio. Era un inquilino. Acababa de cabrear al arrendador. Terminé mi té. Estaba frío, pero sabía dulce. Esperé a que Richard entrara al edificio. Luego esperé 5 minutos. Luego envié un mensaje de texto al número de teléfono personal de Richard, un número que tenía porque solía reservar sus viajes cuando su asistente ejecutiva estaba enferma. Richard, oí que tienes un problema con el edificio. Podría ayudarte. Encuéntrame en la cafetería de enfrente. Miró a su alrededor. Luego miró a la cafetería. Me vio. Dudó. Luego comenzó a caminar hacia la cafetería. Aquí vamos. Richard entró en la cafetería con el aspecto de un hombre que acababa de tragarse un limón. Me vio inmediatamente. Era difícil no ver a la mujer con el cardigan sensato en medio de un mar de gorros y franelas. Se acercó, mirando su reloj. Ruth, dijo, sin sentarse. No tengo tiempo para cortesías. Tengo un edificio que ha sido precintado y un vicepresidente que aparentemente tiene el cerebro dañado. ¿Por qué me estás enviando mensajes? Siéntate, Richard, dije, señalando la silla frente a mí. Te ves acalorado. La presión arterial alta es un asesino silencioso. Suspiró, un sonido traqueteante e impaciente, y se sentó. Viste el caos y pensaste que podrías intervenir y salvar el día por una tarifa de consultoría. Tengo mucho trabajo que hacer. Actualmente estoy administrando una cartera de activos inmobiliarios. Qué bien, se burló. Mira, si tienes información sobre el edificio, dímelo. No puedo arreglarlo, dije, porque la infracción no es el problema. El problema es el contrato de arrendamiento. ¿El contrato de arrendamiento? Richard agitó una mano. Pagamos alquiler. Estamos bien. Tengo abogados trabajando en ello. Pagas alquiler a Etalgard Holdings, dije. Me miró bruscamente. ¿Sabes el nombre de la sociedad holding? Es información financiera confidencial. Lo sé, dije, inclinándome hacia adelante, porque yo soy Etalgard Holdings. El silencio que siguió fue pesado. Un hipster se rió de un chiste sobre leche de avena,
pero en nuestra mesa el aire había sido succionado de la habitación. Richard parpadeó una vez, 2 veces. Disculpa. Etalgard Holdings, repetí. LLC formada en 2001. Propietaria única Ruth M. Vance. Compré el terreno a Frank y Jerry cuando tú todavía eras de nivel medio en una firma en Chicago, se lo alquilé a la empresa. He sido tu arrendador durante 20 años, Richard. Él me miró fijamente. Su cerebro intentaba procesar los datos, intentaba reconciliar la imagen de la matrona de oficina con la realidad de magnate inmobiliario comercial. Eso es imposible. Tartamudeó. Conflicto de intereses. Eras una empleada. No hay ninguna cláusula en el manual del empleado sobre inversiones inmobiliarias pasivas, dije con fluidez. Lo comprobé y, francamente, salvé la empresa. Pero eso es historia. Hablemos del presente. Tu chico Brent acaba de violar la cláusula 11b, incumplimiento material. Puedo desalojarte hoy. La cara de Richard se puso pálida. Esto es negocio. Podemos arreglarlo. Despediremos a Brent. Se acabó. Haremos la reparación. Pagaremos una multa. No quiero una multa, dije. No quiero dinero. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que entiendas algo, dije, mi voz bajando a un susurro. Me despediste porque pensaste que estaba obsoleta. Pensaste que era lenta. Pensaste que como no sabía hacer TikTok, no tenía valor. Pero mientras perseguías tendencias, yo construía cimientos. Estabas alquilando el espacio que te permití ocupar. Si nos desalojan, las acciones se desploman, hablando de millones. Sí, acordé. Lo harán. Tomé un sorbo de mi té. Ya he instruido a mi abogado para que presente el aviso de desalojo, dije. ¿A menos que? Richard se inclinó, desesperado. A menos que admitas públicamente ante la Junta y el personal que la revitalización estratégica fue un fracaso. A menos que restaures las pensiones que recortaste el año pasado, y a menos que me pidas disculpas ahora mismo. Fue mezquino. Sé que la mezquindad es un lujo que puedes permitirte cuando posees la tierra sobre la que se paran. La mandíbula de Richard se apretó. Era un hombre orgulloso, un CEO, disculparse con una operations manager estaba por debajo de él. No seré chantajeado por una empleada descontenta. Lucharemos en los tribunales. También tenemos abogados. Mis abogados escribieron el contrato de arrendamiento, Richard, dije con calma. Y tus abogados no lo han leído en una década. Adelante, lucha. Pero recuerda, los tribunales se mueven más lento que una inspección municipal. Cada día que esa etiqueta roja esté en la puerta, estarás sangrando dinero. Me miró fijamente. ¿Estás disfrutando de esto? Solo estoy pivotando, dije, devolviéndole su propia palabra. Se dio la vuelta y salió furioso. Lo vi irse. Iba a luchar. Bien. Espero que lo hiciera. Cogí mi teléfono y envié un mensaje a David. Eligió la violencia. Presenta la demanda. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de entropía corporativa. David presentó el aviso de desalojo. No fue un secreto, estas cosas son registros públicos. Un sagaz reportero de negocios del periódico local lo recogió. Titular: Gigante tecnológico se enfrenta a la indigencia. El propietario de la sede presenta demanda de desalojo tras una chapuza en la renovación. Las acciones cayeron un 4% al mediodía. Dentro del edificio, o más bien a través de las llamadas de Zoom de los empleados desplazados, el pánico se estaba apoderando. ¿Quién es el arrendador? ¿Por qué nos echan? Brent realmente está despedido. Sí, Brent estaba despedido. Ocurrió el martes por la mañana. Richard lo arrojó bajo el autobús con tanta fuerza que sentí el impacto desde mi casa. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Richard intentó presentar una orden judicial de emergencia para detener el desalojo. Alegó mala fe. Alegó que actuaba por animosidad personal. No se equivocaba, pero la animosidad personal no es una defensa legal para incumplir un contrato. Tuvimos una audiencia el jueves, llevaba mi mejor traje, un Chanel vintage que había comprado en una venta de patrimonio. Me senté junto a David. Richard se sentó con un equipo de 3 abogados que parecían costar más por hora que mi coche. La jueza, una mujer seria llamada jueza Walters, revisó los documentos. Señor Henderson, dijo al abogado principal de Richard, aquí dice que su cliente intentó retirar un muro de carga sin permiso, lo que resultó en una orden de cese de trabajo del jefe de bomberos. ¿Es esto exacto, su señoría? Fue un malentendido con respecto al alcance del trabajo, argumentó el abogado.
Y el arrendador está utilizando esta infracción menor para rescindir de manera irrazonable un contrato de arrendamiento de larga data. ¿Infracción menor? La jueza Walters arqueó una ceja, intentó colapsar el ala y la cláusula 11b del contrato de arrendamiento parece bastante específica. Cualquier cambio estructural no permitido es motivo de rescisión inmediata. Firmó este contrato de arrendamiento. El propietario anterior lo firmó, dijo el abogado. Y usted asumió las obligaciones, dijo la jueza. La ignorancia del contrato no es una defensa. Me miró. Señorita Vance, usted es la propietaria de Talgar Holdings. Lo soy, su señoría, y está solicitando la posesión de las instalaciones. Lo estoy. Tengo preocupaciones sobre la capacidad del inquilino para mantener el activo. Han demostrado un desprecio imprudente por la seguridad y el valor de la propiedad. La jueza Walters asintió. Se concede el desalojo. El inquilino tiene 7 días para abandonar las instalaciones. Richard parecía como si le hubieran abofeteado. Sus abogados empezaron a objetar, gritándose unos a otros. El mazo golpeó. Se acabó. Salimos de la sala del tribunal. Richard me acorraló en el pasillo. Parecía 10 años mayor de lo que aparentaba el lunes. Ruth, siseó. Estás matando a la empresa. No podemos mudarnos en 7 días. Tenemos servidores. Tenemos infraestructura. Estás destruyendo 200 empleos. No los estoy destruyendo yo, dije. Los destruisteis vosotros. Cuando decidisteis que la experiencia no importaba, decidisteis que un MBA brillante y nuevo sabía más que la gente que construyó el lugar. Destruisteis la cultura. Solo estoy recuperando el caparazón. Apelaremos, amenazó. Adelante, dije. Pero todavía no puedes entrar al edificio. El jefe de bomberos no ha levantado la orden, y no firmaré la solicitud de permiso para reparar el muro hasta que te hayas ido. Me miró con puro odio. Eres un monstruo. Soy una boomer, ¿recuerdas? Somos tercos. Me alejé. Mis tacones resonaban en el suelo de mármol. Era un buen sonido, 7 días. Si alguna vez has visto una sede corporativa intentar mudarse en 7 días, parece mucho una colonia de hormigas después de que pateas el hormiguero. Los camiones de mudanza copaban la cuadra, los tíos lloraban abiertamente mientras intentaban arrancar servidores de los racks sin procedimientos de apagado adecuados. El mobiliario de la colmena creativa, los puffs, las mesas de fútbol, fueron tirados a los contenedores de basura. Aparqué mi coche al otro lado de la calle y observé. No me estaba regodeando. Bueno, tal vez un poco, pero sobre todo estaba presenciando el resultado inevitable de la soberbia. Sheila, la representante de RRHH, me envió un mensaje de texto: es una zona de guerra aquí dentro. Richard está gritando a todo el mundo. Estamos trabajando 18 horas al día empacando. Ruth, ¿realmente hiciste esto? No respondí. No podía. Si me involucraba, podría ablandarme. Y no podía ablandarme. La lección tenía que ser completa. Al cuarto día, recibí una llamada de un número que no reconocía. Ruth, una voz joven. Sí, soy Tyler de TI. El que te ayudó con la impresora aquella vez. Te recuerdo, Tyler, dije. Eres un buen chico. Ruth, tío. Mira, sé que te jodieron. Todo el mundo lo sabe, pero si perdemos los servidores, perdemos los datos de los clientes. La empresa se va al garete. Tengo préstamos estudiantiles, Ruth. No puedo perder este trabajo. Sentí un pinchazo, una pequeña y afilada aguja en mi conciencia. Este era el daño colateral. Tyler, Sheila, la recepcionista, la gente que no tomaba las decisiones pero sufría las consecuencias. Tyler, dije amablemente, ¿confías en mí? Yo. Supongo. Haz una copia de seguridad de los datos críticos en la nube esta noche. Usa la clave cifrada que dejé en la caja fuerte de mi antigua oficina. El código es 1998. Siempre tengo una copia de seguridad, Tyler. Guarda los datos. Deja ir el hardware. Gracias, Ruth. En serio, no se lo digas a Richard, dije. Mis labios están sellados. Colgué. No era un monstruo. Era solo una arrendadora con estándares estrictos. Al sexto día, el edificio era un cascarón. La señalización había sido despojada. El cristal estaba sucio. Parecía abandonado. Richard había intentado un último intento desesperado. Me ofreció el doble de alquiler para quedarme.
Le devolví la oferta con un sello rojo, rechazada. Nunca se trató de eso. Se trataba de respeto. La noche antes del desalojo final, conduje hasta el edificio. Eran las 12 de la noche. El aparcamiento estaba vacío, excepto por una patrulla de seguridad. Caminé hasta la piedra angular, la que había mirado el día que me despidieron. Dedicado 1995. Toqué la piedra fría. Estás a salvo ahora, susurré. A la mañana siguiente, el sheriff llegaría para desalojarlos formalmente. Se cambiarían las cerraduras. Las llaves me serían entregadas. Me fui a casa y dormí como un bebé. Los alguaciles llegaron a las 9 a.m, en punto, fueron educados pero firmes. Propiedad de Talgardy Holdings, anunció el alguacil principal a los rezagados en el vestíbulo. Desocupe inmediatamente. Richard fue el último en salir. Llevaba una caja muy parecida a la que yo llevaba hace unas semanas, pero su caja no estaba llena de recuerdos personales. Estaba llena de avisos legales y estrés. Salió por las puertas correderas. Parecía derrotado. Su traje estaba arrugado. Le estaba esperando, no en la cafetería esta vez. Estaba de pie en la acera, justo al lado de la entrada. Se detuvo al verme. ¿Estás feliz?, preguntó. Su voz era ronca. Estoy satisfecha, corregí. El edificio está seguro. Se abordarán las violaciones del código. El activo está protegido. Nos has arruinado, dijo. La marca está empañada. La marca se empañó cuando trataste a tu gente como si fueran productos desechables, dije. Solo aceleré el proceso. Negó con la cabeza, escupió al suelo cerca de mis pies, elegante hasta el final, y caminó hacia su coche. Mientras se alejaba, un silencio cayó sobre el lote. Caminé hacia las puertas. El sheriff me entregó las nuevas llaves. Todo tuyo, señora, dijo. Gracias, adjunto. Abrí la puerta y entré en el vestíbulo. Estaba en silencio. La terrible música EDM se había ido. El olor del colonia de Brent se estaba desvaneciendo. Caminé hasta el ascensor. Subí al cuarto piso. Entré en mi antigua oficina, la que Brent había intentado convertir en una zona zen. Las paredes estaban medio pintadas. Había agujeros en el panel de yeso. Era un desastre. Pero era mi desastre. Oí un ruido detrás de mí. Me giré. Era Sheila. Se congeló al verme. Ruth. Hola, Sheila. Me miró, luego a las llaves en mi mano, luego a la oficina vacía. Tú, empezó. Fuiste tú. Todo este tiempo, poseías el edificio. No lo negué. Simplemente sonreí. ¿Vas a venderlo?, preguntó. No, dije. Creo que se lo alquilaré a una buena organización sin fines de lucro o quizás a una biblioteca, alguien que respete la estructura. Sheila rió. Fue una risa ahogada, ligeramente histérica. Eres una leyenda, Ruth. Todos te tienen miedo. El miedo es bueno para la logística. Mantiene a la gente puntual, dije. Caminé hacia la ventana, la misma ventana por la que había mirado cuando Brent me despidió. Miré hacia el lugar donde había estado mi coche. Respiré hondo. El aire olía a polvo y a potencial. Tenía mi edificio. Y tenía una historia que mantendría ocupado al foro de consejos legales de Reddit durante meses. Prepara tu caja, abuelo. Susurré a la habitación vacía, imitando la voz de Brent. Me reí. Luego apagué las luces, cerré la puerta y me fui a casa a alimentar a mi gato. Un gran agradecimiento a las leyendas de los viejos tiempos de la oficina. Suscríbete para mantener viva la locura del interruptor. Tu ex jefe está temblando en sus mocasines.